Nunca pensé que sería el tipo de persona que guarda rencor. Solía creer que la familia siempre se apoyaba mutuamente. Sin importar qué, así fue como me criaron. Pero cuando más los necesité, mi supuesta familia me dio la espalda sin pensarlo 2 veces. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi vida se desmoronó de la noche a la mañana. En un momento estaba sano, con un trabajo estable y planificando mi futuro, al siguiente, estaba acostado en una cama de hospital, contemplando facturas médicas que no tenía forma de pagar. Los médicos me dijeron que necesitaba un tratamiento urgente y, al no tener seguro, me estaba ahogando en deudas antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Pero no estaba solo, ¿verdad? Tenía familia. Mis parientes estaban bien posicionados, algunos incluso eran adinerados. Mi tío dirigía un negocio próspero. Mi prima presumía de sus múltiples propiedades de inversión y mis padres. Bueno, digamos que nunca fueron tímidos a la hora de recordarme lo cómodos que se sentían en su jubilación. Así que me tragué mi orgullo y los busqué. No estaba pidiendo caridad, dejé claro que solo necesitaba un préstamo. Algo que me ayudara a mantenerme a flote hasta que me recuperara y pudiera volver a ponerme de pie. Incluso me ofrecí a firmar un acuerdo, a pagar intereses, lo que fuera necesario. Pensé que lo entenderían, pensé que les importaría. Pero en lugar de eso, me dieron la misma respuesta una y otra vez: tenemos nuestras propias vidas de las que ocuparnos. Algunos me ignoraron por completo, otros me enviaron mensajes de texto vagos y despectivos, y unos pocos tuvieron la audacia de darme un sermón sobre la responsabilidad financiera antes de decirme que simplemente no podían permitirse tirar el dinero. ¿Tirar el dinero? Eran las mismas personas que publicaban fotos de sus costosas vacaciones, sus compras de diseñador, sus autos nuevos y sus casas remodeladas. Y sin embargo, cuando yo luchaba simplemente para pagar un tratamiento básico, actuaron como si fuera una carga. Estaba devastado, pero más que eso, estaba furioso. Aún así, salí adelante. Hice lo que tenía que hacer. Conseguí trabajos adicionales cuando físicamente podía. Peleé con el hospital por las facturas y lo logré sin ellos. No fue fácil, pero sobreviví. Y con el tiempo, esa rabia que sentía hacia ellos no se desvaneció, sino que se afiló. Habían pasado más de 2 años desde que mi supuesta familia me dio la espalda. Para entonces, ya había reconstruido mi vida por mi cuenta. No fue fácil, hubo noches en las que me fui a la cama con hambre, días en los que pensé que no lo lograría, pero seguí adelante. Trabajé sin descanso, aceptando cualquier trabajo que me ayudara a mantenerme a flote. Aprendí nuevas habilidades por mi cuenta, encontré trabajo remoto y poco a poco salí del abismo financiero en el que me habían dejado. Cada dólar que ganaba se sentía como una victoria, un recordatorio de que había sobrevivido a pesar de ellos. Y entonces, un día, recibí un mensaje. Era de mi prima, una de las primeras personas a las que había recurrido cuando estaba desesperado. La misma prima que me había enviado un mensaje de texto de 2 líneas diciéndome que los tiempos son difíciles para todos mientras publicaba fotos de sus vacaciones de lujo en Grecia. Me quedé mirando su nombre en mi teléfono, sintiendo que algo amargo subía por mi garganta. La curiosidad me ganó y abrí el mensaje. Oye, ha pasado una eternidad, espero que estés muy bien. Oye, de verdad necesito un favor y sé que eres buenísimo con las finanzas. ¿Podemos hablar? Casi me río a carcajadas. Un favor para mí después de todo este tiempo. No respondí de inmediato. En su lugar, dejé el mensaje allí mientras me reclinaba en mi silla, pensando. Al principio imaginé que se trataba de algún inconveniente menor. Tal vez necesitaba ayuda para presupuestar su próxima jornada de compras. Pero había algo en su tono. Se notaba cierto nerviosismo, una vacilación que ella no solía tener. Decidí investigar un poco. Una búsqueda rápida en las redes sociales me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi prima había hecho malas inversiones, se había sobreextendido comprando propiedades que no podía pagar, y ahora que el mercado había sufrido una caída, estaba perdiendo dinero a montones. Eso ya era bastante satisfactorio por sí solo, pero luego vi algo más. Mi tío, el que había construido un negocio sumamente exitoso, el mismo que me había dado un discurso condescendiente sobre valerme por mis propios medios, se había declarado en quiebra. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla, sintiendo que una fría y progresiva sensación de diversión se apoderaba de mí. Todo se estaba desmoronando para ellos. Las mismas personas que se habían negado a mover un dedo cuando yo me estaba ahogando ahora luchaban por mantenerse a flote por sí mismas. Y tenían el descaro de pedirme ayuda. No le respondí a mi prima de inmediato, en su lugar, esperé. Quería ver qué tan desesperados estaban dispuestos a ponerse. 2 días después, mi teléfono sonó. Era mi tío. El hombre que había ignorado mis llamadas cuando yo rogaba por ayuda ahora me estaba llamando.
Lo dejé sonar un rato antes de responder finalmente, manteniendo mi voz neutral. Hola, tío, ha pasado tiempo. Hubo una larga pausa al otro lado, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, se aclaró la garganta. Sí, ha pasado tiempo. Escucha, no te haré perder el tiempo. Estamos en una situación un poco difícil en este momento y me preguntaba si estarías dispuesto a darnos una mano. Casi quería prolongarlo, hacerme el tonto, obligarlo a decirlo, pero ya sabía lo que quería. ¿Darles una mano cómo? Pregunté, manteniendo mi tono ligero. Él vaciló. Bueno, siempre has sido inteligente con el dinero y sé que te está yendo muy bien. Solo necesitamos un poco de apoyo para volver a ponernos de pie. ¿Nosotros? ¿El mismo nosotros que me había dejado sufrir solo? Me recliné en mi silla, sintiendo algo frío y afilado instalarse en mi pecho. Este era el momento. Este era el momento con el que había soñado durante años, y no iba a desperdiciarlo. Oh, me encantaría ayudar, dije, dejando que un toque de diversión se filtrara en mi voz, pero, ya sabes, tengo mi propia vida de la que ocuparme. Silencio. Un silencio puro y hermoso. Podía escucharlo procesar mis palabras, casi podía sentir el momento exacto en que se dio cuenta de que le estaba arrojando su propia excusa a la cara. Pero yo aún no había terminado. Además continué, no me gustaría tirar el dinero. Escuché cómo se le cortaba la respiración. Eso fue exactamente lo que él me había dicho años atrás cuando yo estaba desesperado por ayuda. Tartamudeó por un momento, intentando recuperarse. Mira, sé que las cosas fueron difíciles antes, pero esto es diferente. Somos familia. Oh, ahora somos familia. Lo interrumpí, mi voz tornándose fría. Qué curioso, no recuerdo haberme sentido parte de una familia cuando estaba en el hospital preguntándome cómo iba a sobrevivir. Otra pausa. Luego, finalmente, murmuró. Ya veo cómo es la cosa. Sonreí para mis adentros. Sí, supongo que sí. Y con eso, colgué. Pero esto aún no había terminado, porque los ruegos apenas estaban comenzando. Colgar esa llamada se sintió como ganar una batalla por la que había estado luchando durante años, pero sabía que no era el final. No, esto era solo el comienzo, porque cuando las personas como mi familia caen, no se hunden en silencio. Se desesperan, arañan, ruegan. Pero solo cuando se dan cuenta de que no tienen otras opciones. Y de repente, yo era su única opción. Es que lo que dijo mi tío era verdad. Me estaba yendo bien, mejor que bien. Había pasado los últimos 2 años trabajando más duro de lo que jamás lo había hecho en mi vida. Después de salir a rastras de la deuda médica, me hice una promesa a mí mismo. Nunca volvería a ser así de vulnerable. Me obsesioné con aprender todo lo que pudiera sobre finanzas, inversiones, ingresos pasivos y cómo construir un negocio. Me entregué a ello como si mi vida dependiera de eso, y en cierto modo, así era. No fue fácil. Sacrifiqué horas de sueño, relaciones y cualquier apariencia de vida social. Mientras mi supuesta familia seguía presumiendo sus estilos de vida en las redes sociales, yo estudiaba hasta altas horas de la noche, trabajando en cada proyecto paralelo que encontraba. Y entonces, un día, todo dio frutos. Descifré el código. Inicié un negocio que despegó más rápido de lo que jamás imaginé. Las mismas habilidades que le había rogado a mi familia que me enseñaran, me las enseñé yo mismo. Y el dinero comenzó a llegar. Al principio lentamente, pero luego se convirtió en una bola de nieve. Pronto, no solo era financieramente estable, era rico. Y mi familia se dio cuenta. Se dieron cuenta cuando dejé de pasar apuros, cuando comencé a viajar, cuando me mudé a un lugar mejor, cambié mi auto y, oh, qué ironía, cuando comencé a publicar fotos de mi éxito. Al principio, observaban desde la distancia. Podía sentir su curiosidad a través de sus me gusta incómodos y comentarios a medias. Pero luego, uno por uno, comenzaron a acercarse. Empezó sutilmente, con mensajes casuales fingiendo ponerse al día después de años de silencio. Mis padres enviaron un mensaje de espero que estés bien de la nada. Mi prima, la que me había despachado con una excusa vaga, de repente quería que nos reconectáramos. Y luego, cuando sus problemas financieros empezaron a alcanzarlos, los mensajes se volvieron desesperados. Ya no estaban saludando. Necesitaban algo. Y por primera vez, se dieron cuenta de que yo tenía lo que ellos querían. Por eso me llamó mi tío. Por eso mi prima me había mandado un mensaje de la nada. Se habían pasado toda la vida mirándome por encima del hombro, tratándome como si fuera desechable, pero ahora tenía algo que no podían ignorar, y pensaban que iba a salvarlos. Pero no tenían idea de cuánto había cambiado. Yo no era la misma persona que les había rogado ayuda todos esos años atrás.
No era el pariente desesperado y en apuros al que podían ignorar. Ahora yo era el que tenía el poder, y me iba a asegurar de que lo sintieran. Porque la próxima vez que llamaran, yo ya tenía planes de cómo iría esa conversación. Cuando el teléfono volvió a sonar, no me sorprendió. Esta vez era mi madre. Ahora, permítanme ser claro, mis padres no estaban en la indigencia, no estaban en la calle ni corrían ningún peligro real. Pero por primera vez en sus vidas, estaban sintiendo el tipo de estrés financiero con el que yo les había suplicado que me ayudaran años atrás. Y de repente, todas aquellas veces en las que me dijeron tenemos nuestras propias vidas de las que ocuparnos ya no parecían aplicar. Dejé que el teléfono sonara 1, 2, 3 veces. Luego contesté. Hola, dije, con voz tranquila y controlada. Hubo una pausa, y luego la voz de mi madre, exageradamente dulce, demasiado dulce. Cariño, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? Sonaba como una extraña, como una mujer que nunca me había dejado sufrir solo, a pesar de que yo sabía con certeza que eso era exactamente lo que había hecho. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que resultara incómodo. Luego dije, ¿qué quieres? Pude escucharla titubear. Esa no era la respuesta que esperaba. Oh, mi amor, solo quería saber de ti. Ya sabes, ver cómo le va a mi exitoso hijo. Vi tus fotos, te ves genial, de verdad. Todos estamos muy orgullosos de ti. Casi me río. ¿Orgullosos? ¿Dónde estaba ese orgullo cuando me estaba ahogando en facturas médicas? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando más los necesitaba? Pero no iba a darles la satisfacción de saber que me importaba. Me va bien, dije simplemente. Pero no llamaste solo para decir eso. ¿Qué está pasando? Otra pausa, y luego su voz se suavizó, volviéndose más frágil. Bueno, las cosas han estado difíciles últimamente. Ya sabes cómo está la economía. Las inversiones de tu padre sufrieron un golpe y, bueno, ya sabes lo caras que están las cosas hoy en día. Ha estado un poco ajustado. Me recliné en mi silla, mirando al techo. Y hubo una fuerte inhalación, como si no pudiera creer que la estuviera obligando a deletrearlo. Bueno. Pensé que tal vez podrías ayudarnos un poco. Ahí estaba. El momento que había estado esperando. Las mismas personas que me habían dado la espalda cuando estaba en mi peor momento venían ahora a mí con las manos abiertas, esperando que resolviera sus problemas. Podría haberles dado el dinero fácilmente. Podría haberlos rescatado con una sola transferencia bancaria, y eso era exactamente lo que asumían. Que sería demasiado amable, demasiado blando o que sentiría demasiada culpa como para rechazarlos. Pero no tenían idea de cuánto había cambiado. Así que sonreí y dije, no. Silencio. Luego mi madre soltó una risa nerviosa, como si pensara que había escuchado mal. Cariño, ¿cómo que no? Me incliné hacia adelante, sosteniendo el teléfono un poco más fuerte. Quiero decir que no, mamá. No los voy a ayudar. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Pero somos familia. Eso casi hace que pierda los papeles. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma. Oh, ahora somos familia, dije, con voz baja pero afilada. ¿Dónde estaba esa actitud cuando necesité ayuda? Cuando me estaba ahogando en deudas médicas y todos ustedes actuaron como si yo no existiera. Eso era diferente, protestó. Estábamos ocupados. Teníamos nuestras propias vidas de las que ocuparnos. Teníamos nuestras propias vidas de las que ocuparnos. Terminé la frase por ella. No hubo más que silencio. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo, no se arrepentían de lo que habían hecho. No lo sentían. Solo odiaban que los papeles se hubieran invertido, que ahora yo tuviera el poder y que no me dejara utilizar. Así que respiré hondo y dije, aprendí mucho cuando estaba luchando, mamá. Aprendí con quién podía contar y con quién no. Y antes de que pudiera decir una palabra más, colgué. Al dejar el teléfono, me di cuenta de otra cosa, no me sentía culpable, ni un poco. Porque por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Pero poco sabía yo que mi familia aún no había terminado. No iban a aceptar un no por respuesta, y lo que hicieron después demostraría lo desesperados que realmente estaban. Debí haberlo esperado. Debí saber que un simple no sería suficiente para gente como ellos. Porque cuando las personas con derecho pierden el control, no lo aceptan, no asumen la derrota con dignidad. No, insisten más. Y eso fue exactamente lo que hizo mi familia. Comenzó con mensajes. Al principio venían de mi madre. Hijo, no entiendo por qué te portas así. Somos familia. Las familias se apoyan mutuamente. Hijo, esto no es justo. Nosotros te criamos. No estarías donde estás sin nosotros.
Hijo, piénsalo bien, ¿de acuerdo? No dejes que el resentimiento te nuble el corazón. Los ignoré todos, cada uno de ellos. Luego se unió mi tío. Tío, escuché que ahora te crees demasiado bueno para tu propia familia. Tío, el dinero cambia a la gente. Solo no olvides de dónde vienes. Ese me hizo reír. ¿De dónde vengo? La lucha por la que tuve que pasar. Tenían el descaro de actuar como si hubieran tenido algo que ver en mi éxito cuando me habían dejado pudrir. Ni siquiera me molesté en responder. Y luego los mensajes cambiaron. Ya no eran educados. Mi madre escribió. No puedo creer que seas tan egoísta. Nosotros estamos sufriendo y tú te quedas ahí sentado sin hacer nada. Luego volvió a escribir. Ahora eres rico. Es solo dinero, ni siquiera lo vas a extrañar. Mi prima me mandó un mensaje. Vaya, de verdad, después de todo. Eres repugnante. Podía sentir su rabia a través de la pantalla, su desesperación filtrándose en sus palabras. Y luego llegaron los mensajes para hacerme sentir culpable, por parte de mi madre. Tu padre no está bien. El estrés está afectando su salud. Espero que puedas vivir contigo mismo cuando algo le pase. Ese me hizo dudar por un momento, no porque le creyera, no, yo conocía a mi padre, él estaba bien. Pero el hecho de que ella llegara tan lejos para manipularme. Era patético, y me decía una cosa, no solo estaban pasando apuros, se estaban hundiendo. Pero nada me preparó para lo que vino después. Porque dejaron de enviar mensajes y comenzaron a presentarse en mi casa. Ocurrió en una tarde tranquila. Acababa de regresar de una reunión, sintiéndome bien por cómo iban las cosas. El negocio prosperaba, tenía algunos tratos importantes en marcha y, por primera vez en años, sentía que tenía el control absoluto de mi vida. Entonces sonó el timbre. Revisé la cámara de seguridad en mi teléfono y allí estaban, mi madre, mi padre y mi tío, parados afuera de mi casa. Nunca habían estado aquí antes. Ni siquiera habían preguntado dónde vivía, pero allí estaban, en mi puerta. Solté un suspiro lento, mirando la pantalla. Podía verlo en sus rostros, las sonrisas forzadas, la tensión en sus ojos. No estaban aquí para hablar, estaban aquí para acorralarme, y yo no iba a permitir que eso sucediera. Así que hice lo que nunca esperaron, los ignoré. Observé cómo mi madre tocaba el timbre otra vez, luego golpeaba la puerta y luego empezaba a llamarme por mi nombre. Vi a mi padre cruzarse de brazos, claramente irritado. Vi a mi tío sacar su teléfono, probablemente para llamarme. Otra llamada que no contestaría. Y luego apagué la cámara y los dejé allí parados, porque si algo me habían enseñado, era que a veces la mejor respuesta es el silencio. Pero no habían terminado. No, todavía no. Porque lo siguiente que hicieron demostraría hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los dejé esperar 5 minutos, luego 10, luego 15. Me preguntaba cuánto aguantarían antes de rendirse, antes de darse cuenta de que el hijo, el sobrino, el pariente al que habían desechado como basura no iba a ceder solo porque finalmente necesitaban algo de él. Pero no se fueron. En su lugar, mi madre golpeó la puerta con más fuerza. Sabemos que estás adentro, gritó. Deja de ser infantil y sal a hablar con tu familia. Apreté la mandíbula. Familia. Esa palabra no significaba nada viniendo de ellos. Pero ¿saben qué? Está bien. Si tanto querían hablar, si querían su gran momento, se los daría. Respiré hondo, cuadré los hombros y salí. En el segundo en que abrí la puerta, el rostro de mi madre se transformó en una expresión de exagerado alivio, como si no hubiera estado a punto de gritar hace un instante. Finalmente bufó. ¿Por qué nos estabas ignorando? Me crucé de brazos. Porque no les debo nada, y supuse que si los ignoraba lo suficiente, entenderían el mensaje y se irían. Se quedó boquiabierta, como si no pudiera creer que realmente estuviera diciendo eso. Mi padre se burló. ¿Qué clase de manera es esa de hablarle a tus padres? Dirigí mi mirada hacia él. La misma manera en la que ustedes me hablaron cuando les rogué ayuda y dijeron que tenían sus propias vidas de las que ocuparse. Eso lo calló. Mi tío intervino entonces, aclarándose la garganta, intentando calmar las cosas. Mira, muchacho, sabemos que las cosas fueron difíciles antes, pero lo pasado, pasado está, ¿verdad? Ahora mismo estamos en una situación complicada ¿Y creen que me importa? Lo interrumpí, levantando una ceja. Él parpadeó, sorprendido. ¿Creen que pueden presentarse aquí? Continué, con voz tranquila pero afilada después de haberme dado la espalda cuando estaba desesperado, cuando estaba sufriendo, y esperar que simplemente abra los brazos y diga, oh, claro. Aquí tienen todo el dinero que necesitan, ¿no hay problema? Mi madre frunció los labios. No es así, nosotros solo. Es exactamente así, sentencié. Pude sentir los años de rabia,
el dolor y la traición hirviendo dentro de mí, subiendo a la superficie como una presa a punto de romperse. ¿Tienen alguna idea de lo que pasé? Les exigí. ¿Les importa siquiera? ¿Tienen idea de cuántas noches pasé con Dolores, preguntándome cómo iba a sobrevivir, preguntándome si acaso lo lograría? Mientras ustedes, todos ustedes, se sentaban en sus cómodas casas y no perdían ni un minuto de sueño por eso. Mi madre sacudió la cabeza. Eso no es justo. No dije con firmeza, con voz baja pero furiosa. Lo que no es justo es que yo casi me muero mientras mi familia rica fingía que yo no existía. Lo que no es justo es ver a la gente que se suponía que debía amarme darme la espalda sin pensarlo dos veces. Silencio. No tenían nada que decir a eso, porque en el fondo sabían que yo tenía razón. Pero yo no había terminado. Y ahora continué, con los ojos clavados en ellos, ahora me necesitan. Ahora ustedes están pasando apuros y, de repente, la familia se importa. Solté una risa amarga. Bueno, déjenme ser absolutamente claro. Me acerqué un paso, bajando la voz lo suficiente para asegurarme de que cada palabra golpeara como un martillo. Ustedes no se preocuparon por mí cuando los necesité, así que yo no me preocupo por ustedes ahora. El rostro de mi madre se desfiguró en una fea mueca. Estás siendo cruel. No dije con frialdad. Estoy siendo justo. Abrió la boca para discutir de nuevo, pero yo había terminado. Me di la vuelta, regresé al interior y cerré la puerta de un golpe. Y por primera vez en años, me sentí libre. Golpearon la puerta unas cuantas veces más, gritaron mi nombre, me llamaron egoísta y desalmado. No me importó. Solo me quedé allí parado, respirando profundamente, sintiendo como el peso de su presencia se desvanecía lentamente. Y luego, el silencio. Revisé la cámara. Se habían ido. Nunca volvieron a contactarme después de eso. Tal vez finalmente entendieron que yo no iba a ser su red de seguridad. Tal vez se fueron a intentar parasitar a alguien más. De cualquier manera, no importaba, porque yo ya les había dado mi respuesta y nunca miraría atrás. Creo que este es un claro ejemplo de cómo el egoísmo puede destruir los lazos familiares. El protagonista fue abandonado a su suerte para luchar solo y, cuando finalmente encontró el éxito, su familia regresó arrastrándose. Es frustrante ver cómo las personas solo se preocupan cuando les beneficia, pero la decisión del protagonista de mantenerse firme y no ceder fue inteligente. En algún momento tienes que priorizar tu propio bienestar, especialmente cuando quienes te rodean han demostrado que solo están interesados en lo que puedes hacer por ellos. A veces, decir no es la mejor manera de protegerse. ¿Qué opinan? ¿Hizo bien el protagonista en cortar la relación con ellos o debió haberlos ayudado? Déjenme saber en los comentarios.